Sebastián Yaculic, asesor del CREA Las Maravillas. Es un gusto poder compartir este tercer encuentro propuesto por la región CREA NOA, sus miembros y todos los productores del norte argentino. Muchas gracias por estar hoy. Agradezco también a los oradores de esta instancia, a los grupos CREA que aportaron los datos para esta jornada, a la mesa agrícola, a la mesa ganadera, a la mesa empresaria, a los asesores de la región, a los representantes del CREA NOA y a nuestros sponsors por acompañarnos en este tercer encuentro de jornadas de CREA NOA. Desde CREA nos planteamos cómo acercarnos a más productores y a la comunidad, cómo vincularnos en el NOA para un desarrollo en conjunto y cómo crecer mediante la colaboración. Este ciclo de charlas técnicas tiene como objetivo compartir qué hacemos en las empresas CREA y cómo lo hacemos. Esto no podría ser posible sin nuestros auspiciantes, como son Bayer, Fitoquímica, Eficacia, BASF, Lanter, Rizobacter y Tucagro. Muchas gracias a ellos también. A continuación, el ingeniero agrónomo Ezequiel Bedoya, coordinador de la región NOA, nos dará unas palabras de bienvenida. Hola, buenos días a todos, gracias, Eva. Bueno, realmente es un gusto poder volver a vernos y tener estos encuentros que de alguna manera nos permiten mantenernos cerca, compartidas. Hoy, en este tercer encuentro del ciclo de 6 charlas CREA de la región NOA planificadas para este 2021, vamos a hablar de innovación. Y seguramente, cuando hablamos de innovación, lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en algún implemento moderno, o algún equipo o aparato más tecnológico, o alguna cosa medio robotizada, que cada día ocupan más espacio en nuestras vidas, y sí, es cierto, algo de eso tendremos hoy. Pero también, y en esto quiero detenerme un minutito, en CREA entendemos la innovación como el desafío de hacer algo de manera distinta como solíamos hacerlo, con el objetivo final de mejorar o eficientizar algún proceso de nuestros sistemas productivos. Creemos que innovar es resolver los problemas de manera más ingeniosa y poniendo faros largos para anticiparnos a los cambios y a los cambios constantes de nuestro sistema. Y pasa que a veces tenemos que cambiar o innovar para cubrir alguna necesidad, y otras veces, quizás con visión más estratégica y a largo plazo, nos desafiamos a innovar porque entendemos que de los cambios planificados y medibles, a la larga empiezan a llegar las mejoras. Entonces, bajo esta premisa, además de poner obvia atención en los temas técnicos que refieren directamente a lo productivo, elegimos desafiarnos constantemente y enfocarnos en los qué y en los para qué hacemos las cosas. Por todo esto, hoy desafiamos a los miembros CREA de la región NOA a que nos cuenten qué cosas están haciendo con mirada innovadora, y vamos a ver, entre otras cosas, cómo desde las ideas más simples y maneras distintas de pensar, también se puede innovar aún con pocos recursos. Vamos a escuchar a miembros CREA que nos van a contar por qué están apostando tan fuertemente a la innovación agrícola, desde los cultivos de servicio, y qué entienden ellos por sostenibilidad en esos sistemas productivos. Vamos a escuchar a un productor ganadero que nos va a contar en qué etapa está de la incorporación de la caña de azúcar en su sistema de engordo y suplementación. Tendremos productores hablando de control químico de maleza, justamente con el ojo puesto en el control del impacto ambiental, y hasta algún caso de prevención o gestión de incendios en los campos de manera integrada en una subzona de Tucumán, como un excelente y ejemplo de modelo de integración y trabajo en equipo. Dicho esto, y habiéndoles anticipado solo algunos de los desafíos que los miembros CREA del NOA nos van a mostrar hoy, quiero ahora desafiarlos a todos ustedes, que tan amablemente nos acompañan hoy, y comprometerlos a que participen de todas las charlas con una mirada distinta, con una mirada innovadora. Y me refiero, básicamente en este caso, a que puedan analizar y traspolar los casos que hoy se presentan a sus vidas, a sus trabajos, pero no de manera tan lineal, sino más bien, y aquí está el desafío, a que nos acompañen a hacer ese ejercicio de pensar distinto y de poder ver o imaginar las ideas del cambio y la innovación en sus empresas y en sus trabajos. Finalmente, como reflexión, quizás alguno de ustedes se pregunte ¿por qué y para qué los miembros CREA del Norte hacen estas jornadas abiertas y gratuitas, mostrando sus empresas, otras veces sus datos técnicos o productivos? Bueno, la verdad que es bastante más sencillo de lo que solemos creer, ¿no? Pasa que en los grupos CREA se trabaja, se progresa y se crece de constante y generoso intercambio,
de acciones y experiencias compartidas. Y como esto pasa todas las semanas y todos los meses dentro de los grupos CREA, los miembros CREA de estos grupos salen de su entorno y de sus empresas para compartir sus experiencias, para contar lo que hacen, cómo lo hacen, por qué y para qué lo hacen. Por eso, ya que estamos, aquellos que quieran acercarse a los grupos CREA, tener más vinculación, más contacto, simplemente saber en qué andan los grupos de la zona, sepan que bueno, estamos acá con el mismo nivel de apertura de siempre y que los esperamos a todos para cuando quieran tomar contacto con el movimiento. Una vez más, de la mano de Sebastián, quiero agradecer a los sponsors que nos acompañan otra vez a lo largo del año y que sin ellos sería muy difícil hacer este tipo de jornadas. Me quiero tomar la licencia de pedirle a todos que estén muy atentos y mantengan sus micrófonos cerrados. Va a haber un espacio para preguntas a los oradores al final de la jornada, con lo cual, por favor, no abramos micrófonos para hacer consultas, sino que las vamos a poner en el chat, se les vamos a explicar la metodología ahora. Y los invito ahora a ver un video que resume, como algo así como una radiografía, el nivel de adopción de tecnología en la región NOA, como para terminar de dar un marco a esta jornada. Muchas gracias a todos. Vamos a
a presentar 3 bloques en este ciclo de charla de innovación. El primero de ellos es de cultivos de servicio para la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos. El segundo tiene que ver con la incorporación de algo muy novedoso, la caña de azúcar como recurso forrajero en ganadería. Y por último, el control de malezas, minimizando el impacto ambiental. Al finalizar los 3 bloques, les voy a pedir que dejen sus consultas en el chat. Está abajo de todo la pestaña chat. Dejen por favor ahí sus consultas por escrito, que al finalizar la jornada todos los oradores van a estar disponibles para contestar y evacuar todas las dudas. Recuerden que debatir, intercambiar ideas, es parte fundamental de la metodología CREA, así que no sean tímidos y dejen todas sus consultas que van a ser evacuadas. Sin más, damos inicio al primer bloque. Este bloque de charlas está a cargo de Marcos Bunges, miembro del CREA El Palomar. Nos habla sobre un caso innovador de cultivos de servicio. La charla la auspicia la empresa Bayer. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Marcos Bunge Rico. Trabajo en la empresa Izcayaco S.A., empresa miembro del CREA El Palomar. Y bueno, la presentación que voy a dar yo, como su nombre lo dice, es sobre cultivos de servicio, y buscando que los cultivos de servicio nos ayuden a que nuestros sistemas productivos sean más sostenibles. ¿Por qué arrancamos nosotros con los cultivos de servicio? Nosotros decidimos empezar a hacer ganadería por engorde a corral, y bueno, buscamos que la fuente de fibra sea mediante picado de planta entera de maíz, y bueno, el primer año que lo hicimos, desconociendo el sistema, se picó el maíz, el campo quedó con el suelo desnudo, porque ya prácticamente todo, y bueno, eso nos trajo una serie de problemas que fueron erosión hídrica, erosión eólica, ese lote se enmalezó muchísimo más que lo normal, y los cultivos que vinieron por detrás también sufrieron mayor enmalezamiento. Entonces en ese momento dijimos algo tenemos que hacer, y nos pusimos en contacto con la gente del INTA, que fue un gran apoyo, y decidimos probar el centeno como cultivo de servicio, y al mismo tiempo ellos empezaron a hacer ensayos en el campo. Y bueno, paso a la siguiente. Bueno, ¿qué buscamos en ese momento? Era justamente solucionar los problemas que teníamos. O sea, estos objetivos que yo enumero acá, algunos fueron desde el principio y otros se fueron dando a medida que fuimos transcurriendo los años, y fueron más bien resultados más que objetivos. Pero bueno, lo que hoy buscamos con los cultivos de servicio es aportar carbono y nitrógeno para los cultivos posteriores, que son los de verano, que son los que nos generan la mayor renta a nosotros. Después disminuir el uso de agroquímicos por una cuestión económica y también por una cuestión de impacto ambiental. La supresión de malezas por sombreo y competencia, digamos, obviamente los cultivos que se siembran durante el invierno le generan competencia e inhiben el nacimiento por sombreo a las malezas. Y bueno, este siguiente objetivo es el que yo lo digo como que fue una consecuencia. Logramos ampliar la ventana de siembra. ¿Por qué? Porque en nuestra zona las lluvias de verano, cuando estamos sembrando, generalmente se dan las lluvias, y digamos, el tiempo que nos dura la humedad en el suelo es bastante mayor gracias a los cultivos de servicio, porque se evapora, tenemos menor demanda ambiental, entonces logramos tener una ventana de siembra más grande que si no hubiéramos sembrado los cultivos de servicio. Y bueno, un objetivo medio filosófico
sería tener el campo vivo todo el año, en lugar de tenerlo durante 4 meses o 5 meses produciendo y el resto del año gris. Bueno, y ahora quiero comentar un poco los resultados que hemos podido ir midiendo. Vuelvo a resaltar el apoyo grande que tuvimos de la gente del INTA, en especial Salvador Prieto, del INTA de Santiago del Estero. O sea, en el campo, a medida que fuimos haciendo los distintos cultivos de servicio, se fueron haciendo ensayos y midiendo un montón de cosas, que bueno, al principio fue fácil, porque el INTA tenía fondos, y después, bueno, tuvimos que salir a buscar sponsors, y hoy, por suerte, la región CREANOA lo tomó como un ensayo interesante para todos, entonces volvió a ser más fácil de vuelta. Bueno, paso a la siguiente. ¿Qué quiero mostrar con este gráfico? O sea, estos son distintos tratamientos que se hicieron en el año 2019, y es cómo fue variando el agua útil a medida que transcurría el año en los distintos tratamientos. Obviamente uno de los tratamientos sería el testigo, que es el barbecho químico, donde no se sembró nada, que es la línea gris, y bueno, también va bajando porque la evaporación del suelo va haciendo lo suyo, y el agua útil en los distintos tratamientos va bajando tanto por consumo de agua como por evaporación. Y bueno, lo que podemos ver, porque, o sea, algo que se cree es que los cultivos de servicio tienen un costo hídrico que podría comprometer a los cultivos de verano, y nosotros pudimos ver que en muchos años no es así, porque, digamos, en el periodo que en ese año fue 12 de noviembre, 20 de enero, que es el entre secado y siembra del maíz, el agua precipitada en ese periodo fue captada en mucha mayor medida donde había cultivos que donde no los había. Entonces llegamos al momento de la siembra con agua útil muy similar a que si no hubiéramos sembrado nada, y además ese efecto se sigue dando con el cultivo ya implantado, ¿no? Las lluvias que se dan posteriores a la siembra también son captadas en mayor medida en los lotes donde se sembraron cultivos de servicio. Bueno, en esta gráfica lo que quiero mostrar es, bueno, por un lado, el impacto de la inoculación. O sea, en ambas fotos lo que se ve a la izquierda es una vicia inoculada con el inoculante Rizobacter, el Rilegum PAC, que la verdad que anda de 10, y a la derecha la misma vicia, pero solamente con fungicida. O sea, la única diferencia que tienen ambas es el inoculante. Entonces, en la vicia es importantísimo la inoculación. Y por otro lado, lo que quiero mostrar es la cantidad de nitrógeno que pudimos fijar biológicamente e incorporar a nuestro sistema para el maíz posterior. En el gráfico ese que se ve de barras, a la izquierda es la biomasa generada, en ambos casos es la biomasa generada por un tratamiento y el otro. Como verán, la diferencia es abismal entre la inoculada y la no inoculada. Y además de que se genera más biomasa con la inoculación, la inoculada además tiene mayor contenido de nitrógeno porcentualmente en su biomasa. Y o sea, en el gráfico de la derecha de estos dos que estamos viendo, es el contenido de nitrógeno total en la biomasa generada, inoculada y no inoculada. Y bueno, se puede estimar que el 60% del nitrógeno total viene por fijación biológica. Entonces nosotros podemos inferir que 70 kilos de nitrógeno por hectárea hemos logrado gracias a la fijación biológica del nitrógeno. Bueno, esto es un resultado también. Hemos medido el rendimiento entre inoculada y no inoculada, también la diferencia es muy grande. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es que, o sea, los 70 kilos de nitrógeno que podemos estimar que se fijaron biológicamente,
implican 150 kilos de urea, que serían $90 por hectárea, que logramos gracias a los cultivos de servicio. La siguiente. Y otro tema que estuvimos analizando junto con la gente del INTA es el tema de malezas, o sea, competir a las malezas con los cultivos de servicio. Bueno, en el gráfico que ven ahí a la derecha, Marco, estás muteado. Se te muteó el micrófono, Marcos. Ahora sí, Marcos. ¿y se ve lo que estoy presentando? Sí, perfecto, perfecto, clarísimo. Bueno, el último resultado que quería comentarles es la menor densidad de malezas en todos los tratamientos de cultivo de servicio. Como verán, la que dice BQ es barbecho químico, y en todos ellos tuvimos menos malezas, o sea, en todos los tratamientos tuvimos menos malezas que si no hubiéramos hecho nada. Y bueno, o sea, más allá de la parte técnica, lo que me gustaría comentar es la parte económica. Obviamente, no sembrar nada no es que implica un costo cero, sino que la mayoría de la gente mantiene sus campos limpios para no llegar con un problema grande de malezas a la siembra. Y bueno, yo lo que puedo calcular es que no hay grandes diferencias entre hacer una cosa u otra. O sea, no hacerlo también tiene un costo muy similar a así sembrar algún cultivo de servicio. Y bueno, lo que comentaba mientras hablaba del nitrógeno, que por fijación biológica logramos incorporar al suelo $90 por hectárea. Todavía está en estudio si los puede tomar el maíz que le sigue o no, pero bueno, es parte de lo que estamos estudiando, pero es un hecho de que ese nitrógeno fue incorporado al sistema. Y también nosotros hemos visto, o sea, hace unos años, nosotros teníamos lotes que salían de soja y volvían a ir a soja. Y metiéndole un centeno en el medio pudimos aumentar los rendimientos en un 15%, que a los precios de hoy son $110 por hectárea. Y bueno, y un ingreso no medible es justamente el tema de la charla de hoy, que es hacer el sistema más sustentable. Entonces, obviamente, tener el campo vivo todo el año va a aumentar la biodiversidad, porque estamos metiendo otras especies, y eso va a ayudar a la microflora, microfauna del suelo, a las propiedades físico-químicas del suelo, y bueno, son cosas que todavía no hemos medido o no son mensurables, pero que también aportan a nuestro sistema. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcos. Muchas gracias, Bayer. Y vamos a pasar a nombrar a nuestros sponsors nuevamente, que sin ellos no podría ser posible esta jornada. North Alliance. El siguiente es Tucagro. Bayer. Fitoquímica. Lanter. BASF, Rizobacter,
Eficacia y AGD. Fíjate, papá. Muchas gracias a todos ellos. A continuación, veremos un video de otros casos de innovación en cultivos de servicio, ambos pertenecientes al CREA San Patricio. Daniel Frascarolo y Marcos Aralde nos hacen su presentación. Yo soy Marcos Aralde, trabajo en la empresa Viluco, en toda la zona este de Tucumán y oeste de Santiago del Estero. Aquí estamos viendo un cultivo de rabanito que venimos trabajando hace 3 años como cultivo de servicio. El rabanito en nuestros campos surgen por un problema de nematodes en los suelos y por algunos comentarios y bibliografía de algún efecto nematicida de este cultivo. Comenzamos a estudiar un poco y a hacer algunos análisis y hace 3 años lo venimos trabajando para ver este efecto de supresión de nematodes que tiene en el suelo. De hecho, partimos de un análisis de suelo para ver la población de nematodes que tenemos en nuestro campo y comenzamos a sembrarlo y hicimos un seguimiento que venimos haciendo hace 3 años en donde vemos una reducción de la población de nematodes. Eso también nos ayudó o venimos en consecuencia teniendo mejores rendimientos de maíces también. Hola, soy Daniel Frascarolo, asesor técnico de Javicho, miembro del CREA San Patricio. En esta oportunidad queremos contarles algunas cosas que estamos haciendo en relación a los cultivos de servicio en lotes del campo que salen de soja y van a cultivo de maíz. Nuestros principales objetivos, en este caso con los cultivos de servicio, es buscar cultivos que fijen nitrógeno y que nos permita de este modo aumentar la productividad del cultivo de maíz, y a su vez buscamos disminuir la variabilidad que tenemos en cuanto a la respuesta del cultivo de maíz a la fertilización nitrogenada, que incluso dentro del mismo año muchas veces tiene grandes variabilidades. Otro objetivo que perseguimos es obviamente fijar carbono, generar materia seca, aérea y radicular, y ver cómo compite con las malezas estos cultivos. Para todas las evaluaciones, tanto de parámetros físicos como químicos del suelo, evaluación de la evolución del agua útil en los perfiles, producción de materia seca y entre otras determinaciones, fue fundamental el apoyo de la sección suelo de la Estación Experimental Obispo Colombre. Arrancamos con nuestros cultivos de servicio una vez cosechada la soja, a fines de abril, principios de mayo, midiendo agua útil. El agua útil acumulada en el perfil del suelo hasta el 1,5 metros de profundidad era de 110 milímetros. También, en estos casos implantamos, ¿no es cierto?, dejamos una porción de los lotes obviamente en barbecho y además implantamos vicia y garbanzo como cultivos de servicio. Al final, los cultivos de servicios, el barbecho se mantuvo limpio durante todo el invierno y la primavera, y los cultivos de servicio, una vez desecados, se realizaron evaluaciones, por ejemplo, de materia seca. Acá tuvimos muy buenos resultados en cuanto a la producción de materia seca, ya que obtuvimos con vicia 6.500 kilos por hectárea y con garbanzo nos sorprendió una producción de materia seca de 7.500 kilos por hectárea. Analizando el costo hídrico, o sea, el diferencial entre lo que consumieron los cultivos de servicio y cómo terminó el barbecho, vemos que nuestro costo hídrico fue de 35 milímetros, ya que de los 110 milímetros con los que comenzamos, prácticamente los cultivos de servicios al 1,5 metros terminaron con 0 de agua útil, mientras que el barbecho limpio terminó con 35 milímetros. De aquí que el costo hídrico diferencial nos dio 35 milímetros. Después, sobre estos mismos lugares, implantamos el cultivo de maíz en el mes de diciembre, principio de enero, y a la porción del campo que se mantuvo en barbecho, incorporamos a una parte de las mismas, realizamos fertilización nitrogenada con nitrato de amonio calcáreo a una dosis de 150 kilos por hectárea aplicada al boleo en B6.
Bueno, el cultivo transcurrió, fue un año relativamente de bajas precipitaciones, y una vez cosechado, vimos que en cuanto a los rendimientos, tanto los tratamientos como que venían de barbecho limpio, fertilizado, los que tuvieron como cultivo antecesor vicia y los que tuvieron como cultivo antecesor garbanzo, tuvieron un rendimiento que estuvo entre el 14 y el 16% por encima del barbecho limpio sin fertilizar. Analizando todos los costos o los gastos desde que implantamos los cultivos de servicio hasta la cosecha del maíz, vimos en este caso que tuvimos el mejor resultado con garbanzo como cultivo de servicio, con lo cual tuvo una muy buena producción de materia seca, tuvo un muy buen comportamiento, un muy buen aporte de nitrógeno, que sin duda, cuando lo comparamos con el barbecho sin fertilizar, el maíz usa un buen aprovechamiento de ese nitrógeno. Y al tener el mejor, si se quiere, resultado económico, es que seguimos evaluando el garbanzo como cultivo de servicio. Hasta la fecha no tenemos resultados que consideremos que son concluyentes, pero seguimos evaluando los cultivos de servicio en este camino. En esta campaña tenemos implantadas unas 750 hectáreas de garbanzo como cultivo de servicio, y seguramente dentro de un año, cuando tengamos los resultados finales con la cosecha del próximo maíz, tendremos más resultados para compartir con ustedes. Espero que haya sido útil y desde ya muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Marcos. Y sin duda los cultivos de servicio son el camino. Son el camino y estamos viendo, creo que la punta de un iceberg de la cantidad de beneficios que nos dan. Quiero recordarles que tanto esta charla como las otras del ciclo de charlas técnicas van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube de CreaNoA, para los que por ahí se perdieron alguna parte o quieren repasar o ver algún concepto técnico que haya surgido, lo pueden ver ahí. Los invito también a que sigan preguntando por el chat, no sean tímidos, y es la forma que tenemos de crecer en CREA, a través del intercambio. A continuación, continuando con el segundo bloque, viene el caso CREA del ingeniero agrónomo Juan Pablo Marcaida, quien nos contará su experiencia sobre la incorporación de caña de azúcar al sistema ganadero. A esta charla la auspicia Fitoquímica. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Marcaida, soy ingeniero zootecnista, y trabajo y administro el sector este de la ganadería del Grupo Lucci. El Grupo Lucci tiene dos grandes áreas de trabajo: el área citrícola, con sus tres áreas marcadas, que es campo, empaque e industria, y después el negocio agroganadero. En el área agroganadera hoy la empresa cuenta con 9 establecimientos, de los cuales 4 son netamente agrícolas, y los 5 establecimientos ganaderos son mixtos. Estamos repartidos en el NOA, hay 3 establecimientos en Santiago del Estero, 2 en Salta, 2 en Tucumán y 1 en Catamarca. El área agrícola ronda alrededor de 30.000 hectáreas, con las producciones de soja, maíz, poroto, sorgo y algodón. Y el área ganadera, en los 5 establecimientos, se distribuyen 32.000 hectáreas. De estos establecimientos, La Armonía y el Carmen son establecimientos de cría y recría pastoril. En el caso de La Porteña es un campo de recría, Santo Domingo es un feedlot, y Rancho Grande, que es el campo en el que vamos a conocer un poquito más en profundidad, hace cría, recría y feedlot. Dentro de las actividades ganaderas del grupo, hoy contamos con casi 33.000 cabezas, de las cuales en sus actividades se dividen alrededor de un tercio entre la cría, el feedlot y la recría.
El campo Rancho Grande está a 70-75 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Es de todos los establecimientos de la empresa en donde más se reparten parejamente las actividades agrícola y ganadera, casi un 50% de cada una, y el resto de la superficie es en montes sin uso. Dentro del área agrícola es un campo con unos 800 milímetros anuales y con suelos buenos, lo cual lo vuelve una agricultura bastante estable. En el área ganadera la cuestión cambia un poquito, los suelos tienen pendientes y tenemos problemas de agua, tanto de escorrentías de lluvia como de algunos canales que terminan en el campo, y a su vez la presencia de napas freáticas altas, lo que vuelve a alguna zona del campo un campo muy inestable desde la producción pastoril, sobre todo en el área en la época estival. ¿Por qué la cría intensiva? Hoy les quiero contar las experiencias de dos proyectos innovadores. Vamos a hacer hincapié en el que tenemos ya prácticamente lanzado y concretado, que es la caña de azúcar como reserva, como silo. Pero todo empieza con la cría intensiva. Nuestra empresa es una empresa que tiene dentro del área ganadera todas las actividades de ciclo completo. Hacemos cría, recría, el feedlot, y tenemos rodeos cabañas donde aportan toros de producción propia y vientres superiores para los rodeos. Es una empresa que, como les contaba hace un rato, tiene un tercio de las actividades repartidas. Hoy estamos comercializando alrededor de 15.000 gordos, todas las marcas líquidas y las compras salen por terminación por el feedlot. Y no podemos romper la inercia de la compra dependiente de invernada para las ventas, lo cual siempre tenemos la duda en el crecimiento, cómo crecer más en cría, para poder lograr tener mayores cantidades de terneros marca líquida y no ser tan dependiente de la compra. Cuando nos empezamos a plantear esto, la opción de compra en el crecimiento, compra de campos para el crecimiento no era una opción. Empezamos a ver cómo intensificar los sistemas que teníamos. A su vez la empresa, hasta hace muy poco, tenía una planta de crushing de soja en la ciudad de Frías, lo cual nos aportaban sus productos alimenticios, tanto de la industria de la soja como la de limón, para el uso ganadero. Y a su vez, por las desventajas que tiene el campo con la cuestión de aguas y de suelos, empezamos a generar lotes degradados, superficies degradadas, que teníamos que recuperar. En una charla con el gerente en Rosario, presentó el gerente de Cactus en Estados Unidos un proyecto de cría intensiva con alguna problemática de la que nosotros tenemos, y nos llamó la atención en su momento y empezamos a investigar, hicimos videos con él, y nos empezamos a plantear la posibilidad por lo menos de analizarlo. Creíamos que las ventajas es al controlar la variabilidad del alimento a lo largo del año, podíamos tener mayor control sobre los rodeos. Creemos que hay un gasto de comercialización nulo por comisión y flete, generar uniformidad de los animales al ser todos marcas líquidas y propios, así como en el estándar sanitario, y generar el abastecimiento de terneros en diferentes épocas. Esto se da porque al poder controlar la alimentación de los animales los 12 meses y no tener baches en nuestro sistema en el NOA, podríamos generar fechas de servicios escalonadas para también tener terneros escalonados y poder así contribuir al feedlot con invernada a lo largo del año. Como desventaja aparece cada vez que intensificamos cualquier sistema, donde se intensifica no solo la superficie, sino todos los recursos, los problemas sanitarios por el hacinamiento de los rodeos, y como punto de quiebre nos surge el costo de la alimentación y el aumento de la producción de reservas en el campo.
Este es un punto importante porque era un poco lo que iba a definir el sistema, si lo podíamos llevar adelante. Y ahí es donde aparece la otra pregunta de cómo generar alimentos más baratos. Nuestra principal obsesión era generar alimentos de bajo costo. Por un lado, analizamos la parte agrícola y nos preguntábamos cómo podíamos hacer para producir más toneladas en menos hectáreas y por lo tanto esto tenga un menor costo del kilo de materia seca. Y por el otro lado, cuando empezamos a analizar el manejo nutricional de este sistema de cría intensiva, nos surgía que de los 12 meses del año, en 8 meses, en lo que es la época de estación seca de la vaca y el preparto, necesitábamos alimentos de calidades medianas o bajas, más parecidas a pastos maduros o reservas de diferidos, y pensábamos que con los materiales, hasta ahí veníamos trabajando solamente con los silos de maíz, superaban las expectativas de calidad. Lo que uno trata de hacer en la cría intensiva es mantener a lo largo del año una vaca encerrada con un manejo nutricional lo más parecido a lo que sería un sistema forrajero tradicional. ¿Qué quiero decir? Que tendríamos que tratar de no irnos a condiciones corporales excesivas, sino mantener una vaca en una condición corporal entre 5 y 6. Para esto el silo de maíz es como que superaba un poco las expectativas. Y ahí es donde aparece, y si nos vino la idea de una plantación de caña de azúcar que podía cubrir, o creíamos que podía cubrir, estas dos necesidades que serían de alguna manera el darle el ok al sistema de la cría intensiva. Ahí empezamos con el tema de caña de azúcar y a empezar a plantearnos la problemática que esto traía y empezar a estudiar y a tratar de descifrar si era viable. La primera pregunta que nos aparece era si era una zona cañera. Nosotros estamos ubicados en el Palomar, en Santiago del Estero, lo cual está alejado de la zona de producción cañera de Tucumán, pero a 5 kilómetros, 7 kilómetros del establecimiento hay un productor importante de caña, que tiene uno de sus establecimientos, tiene 300 hectáreas plantadas, donde los rindes que logra en este campo son muy parecidos a la zona buena cañera, lo cual empezamos a preguntar si la zona tenía algún condicionamiento agroclimático diferencial que hacía que este productor logre tan buenos rindes en la zona. Nos empezamos a plantear la posibilidad de copiar, a pesar de que estamos 7 kilómetros más lejos, creíamos que la zona no iba a ser tan diferente. El segundo punto, y el más crítico, era el costo del kilo de materia seca, si cubría las expectativas de alimento de bajo costo, o empezar a estudiarlo contra otros cultivos y las otras posibilidades de generar forraje. Comparamos a la caña de azúcar con un silo de pastura, con un silo de maíz, que es el que también producimos en el campo, y con un sorgo forrajero. Teniendo en cuenta que la caña, como para que tengan una idea, una caña de una zona buena de Tucumán puede producir entre 80.000 y 100.000 kilos de materia verde por hectárea por año. Nosotros tomamos como un piso, como para no ponerle tanta expectativa al cultivo por la zona, unos 50.000 kilos. En 5 años de producción, la inversión inicial es interesante, es importante, pero distribuida en 5 años de picado, nos daba que el alimento por tonelada de materia seca era compatible o comparable con un silo de pastura. El silo de pastura está amortizado en 10, por eso está a mitad de costo. Pero la superficie que nosotros necesitábamos era en cantidad de toneladas era superior, entonces decidimos avanzar con el tema de caña de azúcar. Después nos apareció la pregunta de qué variedad, digamos. Para mí fue toda una experiencia porque yo trabajo
soy zootecnista y con caña de azúcar no tenía mucha experiencia, entonces empezamos a estudiar, a investigar, a preguntar, y la variedad que todo el mundo nos recomendaba era la 389 o la Caramelito, tanto por tener un tallo más fino que otras variedades, como tener mayor contenido de azúcar. Coincidentemente, es la variedad que produce el productor que está a 7 kilómetros, por lo tanto, arreglamos con él para poder comprar la semilla y tener menos costo de flete, porque lo que sí complica un poquito es la distancia al estar fuera de la zona núcleo de la caña de azúcar, tanto para conseguir contratistas, semilla, etc. En el diseño de plantación es una pregunta que traemos ya de algunos años. En el año 2012-13, si se acuerdan, fueron los años de seca muy grande para la zona. En el fildo de Santo Domingo tuvimos problemas con la reserva de forraje y empezamos a buscar opciones como para poder cubrir un déficit que teníamos para poder llegar al próximo periodo de cosecha del silo. Y en ese año no solo la seca complicó la producción cañera, sino también las heladas, y nos entregaban la caña de azúcar prácticamente por valor de cosecha a retirar, para que el productor pueda limpiar sus campos y nosotros hacernos cargo del retiro. Hicimos un silo de caña en ese momento con el contratista que teníamos. Salió bastante bien, tanto en las características nutricionales como en el proceso operativo. Y la pregunta que nos quedó era cómo era el diseño de plantación, porque tiene algunos inconvenientes. En la máquina tradicional, digamos que la picadora de silo de planta entera tiene algunas características que en el caso de la caña, que al ser por cepa, complica los giros laterales. Entonces nos planteó el contratista que en las trochas teníamos que tener alrededor de 15 metros de limpio, de distancia, para que la máquina, una vez que termina de picar un surco, pueda salir completamente del lote, girar y volver a encarar el surco siguiente de frente, porque por esta condición no podía picarlo lateralmente. Después no tiene mucho más diseño, la distancia entre surcos las tradicionales, la distancia en la que puedan operar camiones y una máquina. Y el otro gran problema era la maquinaria. En ese momento lo hicimos con este contratista, pero creo que fue la primera y última vez que lo iba a hacer. La caña es muy abrasiva con los materiales del cabezal de la picadora de maíz, y nos empezamos a plantear la posibilidad de, junto con nuestro contratista que nos viene picando hace unos cuantos años, le trasladamos esta inquietud y generamos una visita. Nosotros habíamos viajado en el 2016 a Brasil, habíamos visitado varios establecimientos de feedlot, y más allá de todos los avances que hoy tiene Brasil en cuanto a la ganadería, lo que nos llamó la atención a todos era en la zona de San Pablo, era que casi el 100% de los establecimientos que visitamos usaba la caña de azúcar como fibra en su feedlot, ya sea como megafardo de despunte de caña, como silo de planta entera, y gran parte de estos establecimientos utilizaban el bagazo directamente de las industrias azucareras. Nos quedó algunos contactos, lo conectamos al picador, viajó a Brasil para poder entender un poco más cómo funcionaban estos cabezales y qué diferencia tenían con los tradicionales. De ahí se armó y se trajo un prototipo de un cabezal que es una mezcla de una máquina integral con una picadora de maíz, y diseñó y armó este prototipo bastante casero para poder tener nuestra primera experiencia de picado. Básicamente lo que teníamos que cambiar era no solo cómo tragaba el surco, esta máquina puede cosechar de a 2 surcos a la vez, sino que la máquina tradicional de maíz tiene una característica, tiene los motores de los rotores de cuchillas de corte, lo tiene en la parte de abajo de las cuchillas. Nosotros normalmente el maíz picamos entre 20 y 40 centímetros, 50 centímetros de altura, lo cual el rotor no es un problema, pero en el caso de la caña
sabíamos que teníamos que ir lo más cerca posible del suelo en el corte, por lo cual la picadora se fabricó con los rotores del lado de arriba. Una vez concretada plantación, variedad, diseño y maquinaria, nos decidimos finalmente en el año 2019 a hacer nuestra la primera experiencia. Hicimos un semillero de 24 hectáreas con la semilla de este productor que está acá cerca. El año pasado logramos replantar 70 más, lo cual tenemos una producción de 94 hectáreas. Lamentablemente no fue el mejor año para probar como primera experiencia. Rancho Grande viene de 2 años de sequía en la zona, y lo cual nos complicó un poquito la producción. Se plantó todo manual por estas dificultades a veces de las distancias a la zona cañera y las épocas de plantación. Pero finalmente podemos decir que este año logramos nuestra primera confección de silo de planta entera de caña. En cuanto a la confección, análisis y costo, les puedo decir que la confección cubrió nuestras expectativas, si bien el prototipo perdón, del cabezal funcionó en un 80% muy bien. Todavía hay cosas que hay que acondicionar. No logramos bajar el picado a raíz del surco como queríamos. Se logró en gran parte, en otras partes no. Y algunos detalles de traba cuando los materiales son abundantes. Hemos enfrentado, si bien este año las expectativas de picado de 50.000 terminó en 30.000 kilos de materia verde. En algunas zonas del cultivo la máquina se enfrentó contra 60.000 kilos por hectárea, y más allá de bajar un poco la velocidad, levanta, corta, pica y coloca en el camión, lo cual creemos que ajustando algunos detalles tanto de la máquina como del cultivo, porque por la seca tuvimos algunas fallas en algunas zonas, podemos lograr una eficiencia mucho mejor. Los análisis en tanto los físicos, en el picado, hicimos silos puentes y silos bolsa. Tanto la embolsadora como el pisado se llevó adelante correctamente. El material que picamos tenía 27% de materia seca. No sé si lo vamos a poder levantar mucho más de eso, tal vez con 28%, porque nos ponemos en riesgo, pues nos acercamos mucho a la época de helada, se pica lo más tarde posible. Pero en general las condiciones físicas de picado, de almacenamiento y las características nutricionales, era lo que esperábamos, y creemos que ese punto está logrado. Hay que mejorar un poco el cultivo y la maquinaria para que podamos llegar a los objetivos deseados. En cuanto a los costos, los comparamos. Estos son los costos que logramos en esta campaña contra el maíz que picamos y la caña. Si bien el rendimiento que no fue lo esperado, 30.000 kilos contra los 50 que teníamos en mente, podemos decir que el costo del cultivo en materia verde nos quedó un 50% de lo que es el costo de cultivo de materia verde del maíz. En materia seca se acercan un poco, pero sigue estando un poco por debajo. Y pudimos cumplir con el objetivo de generar superficies con un cultivo que también puede darle sustentabilidad al sistema agrícola. Trabajamos un poco en el borde de la rotación agrícola de lo que es silo para picado. La idea es generar y mejorar este cultivo como para poder suplantar 2 hectáreas de maíz en una de caña. Y bueno, finalmente, ahora en septiembre del 2021 avanzamos con el proyecto del CBI. Vamos a encerrar 500 vacas de primera cría.
durante un año para tratar de medir todo lo que se pueda, y ya tenemos el alimento que teníamos en mente para poder cubrir gran parte de este periodo y poder tratar de seguir el teórico armado del CBI. Así que espero que en la próxima reunión podamos comentarles resultados ya medidos y analizados de lo que es la cría intensiva con la incorporación a la ración del silo de planta entera de caña. Eso es todo, muchas gracias. Gracias a vos, Juan Pablo. Muy claro, muy interesante y un muy buen ejemplo de alguien que se animó a pensar fuera de la caja, ¿no? A buscar respuestas diferentes a los problemas de siempre. Muchas gracias. A continuación, vamos a ver 2 casos de innovación. Una empresa crea que innova en muchos aspectos, pero en este caso nos trae cómo resuelve el problema de sus residuos de manera integral. Y por otro lado, el ingeniero Andrés París, del CREA El Palomar, nos comenta cómo abordaron de manera innovadora y en cooperación una problemática grave que la zona de ellos tiene, que es la amenaza de fuego en una época complicada, que es la época seca, y cómo lo trabajaron de manera integral, no solo integrantes de su CREA, sino que con gente de la zona. Mi nombre es Diego Solari, trabajo en Desde el Sur, quien pertenece al CREA Bermejo. Bueno, dentro de las actividades que realizamos en el campo hay una que me toca a cargo, que es la gestión de residuos. Allá por el año 2009 iniciamos todo un análisis de la generación de residuos. Estuvimos haciendo muchas capacitaciones con el personal para poder desarrollar un procedimiento al cual le llamamos gestión integral de residuos. Uno de los objetivos era que la clasificación de los residuos se realice en el lugar de origen o donde se genera. También hacemos pozos orgánicos donde los residuos orgánicos se quedan en el lugar y evitamos un traslado innecesario. En el caso de los envases de agroquímicos lo venimos tratando hace 20 años. En el caso de los aceites usados, mandamos a disposición final desde el año 2013. En el caso de las baterías, hace muchos años que hacemos canje con las mismas fábricas, todo con documentos oficiales que acredite esa operación y de alguna manera nos da un respaldo. Otro de los grandes problemas que tenemos los productores agropecuarios son con los neumáticos y los cauchos. Por suerte el año pasado hemos conseguido enviar 2 camiones a disposición final. Nosotros obligamos a los contratistas también a ser parte del sistema. Por ejemplo, hemos hecho con la chatarra o el aceite usado, que por ahí no saben qué hacer para que no lo estén tirando por cualquier lado. Hace relativamente poco, unos 3-4 meses, estando en una mini gira del grupo, surgió la idea de encarar el tema de la problemática del fuego. Una problemática que es de todos los años y bueno, para nosotros el tema de los rastrojos y nuestros manejos agronómicos basados en la acumulación de rastrojos y de cobertura es muy importante y la verdad que un fuego nos vuelve a cero el esfuerzo de tanta cantidad de campañas y de años en los que intentamos mantener el sistema y mejorarlo. Así que surgió esta idea encarando una suerte de consorcio de vecinos, tomando como foco la zona de Izcallacu, y convocar para esto además a una empresa de servicios de pulverización aérea que nos brinde el apoyo para poder intentar sofocar algún foco de incendio de manera rápida, tanto por tierra como por aire. Y quedó constituido vamos a llamarle un consorcio, si se quiere, entre 19 empresas y
la empresa de servicios aéreos. Para eso hicimos un grupo de WhatsApp en donde están todas las partes formando este grupo, tanto los dueños de las empresas como los encargados de campo, la gente que está a cargo de hacer el apoyo en tierra con los equipos de tractor, rastra, los tanques de agua, etc. Y la empresa aérea, que tiene una guardia permanente durante las 24 horas del día y durante 3 meses, que son los meses más problemáticos, que serían agosto, septiembre y octubre. Creemos que es una muy buena experiencia y creemos que se pueden replicar en cualquier lugar del país. Muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Diego. La verdad que 2 casos descollantes en lo suyo y de nuevo, pensando de manera diferente. Siguiendo con el temario y yendo ya al último bloque, les presento a 2 ingenieros agrónomos, tío y sobrino, ambos pertenecientes al CREA Cañaverales. Ellos son José Ignacio y Eugenio Lobo, quienes nos hablarán sobre aplicaciones de herbicida con dron en el cultivo de caña de azúcar y cómo, de alguna manera, disminuyen el impacto de estas prácticas en sus campos. Yo soy José Ignacio Lobo, miembro del CREA Cañaverales de Tucumán desde hace aproximadamente 10 años y soy parte de la empresa Cañaverales Buenavista, que es una empresa que tiene 300 hectáreas de caña de azúcar en Tucumán distribuida en el área cañera, entre propias y arrendadas. Nuestra empresa se caracteriza por tener una estructura mínima, hace un manejo tradicional del cultivo de la caña. Las plantaciones las hacemos sobre suelos que vienen de soja, se hace en forma manual, se hace un control de malezas con los herbicidas adecuados para cada maleza, y la fertilización nitrogenada se hace con urea más una aplicación de biofertilizantes foliares. La cosecha es integral, mecanizada y sin quema. La problemática que vamos a tratar en este momento, en este video, es la maleza tupulo. Sicyopollacanthus es una enredadera anual originaria de las yungas de la zona pedemontana de la provincia, que aparece con las primeras lluvias y tiene la particularidad de tener varias camadas de nacimiento. Y la difusión de esta maleza se da principalmente cuando se produce la mecanización de la cosecha. La cosecha integral mecanizada la difundió por las distintas zonas del área cañera de la provincia, y el problema se agrava al cambiar de modelo de quema a cosecha en verde. Cuando se quemaba la caña, se eliminaba mucha semilla en el momento de la quema, en cambio que ahora, al dejar todos los residuos de cosecha en el suelo, se crea un ambiente óptimo para la viabilidad de la semilla y para que se produzcan varias camadas de nacimiento. ¿Cuál es la estrategia para el control de la maleza? Nosotros hacemos una aplicación inicial con herbicidas hormonales que se usan para controlar la maleza de hoja ancha, esperando que haya la mayor emergencia posible de tupulo, y se hace un control. Se hace una segunda pasada al momento del cierre del cañaveral, ya con herbicidas más específicos para tupulo, en lotes que tienen el problema o exclusivamente en los manchones donde el problema está establecido. La situación actual, concretamente esta campaña, el año pasado la sequía primaveral fue mucho más larga que lo normal, ya que la primera lluvia de importancia la tuvimos alrededor del 15 de mayo, cuando generalmente se da entre fines de septiembre y principios de octubre. Esto provocó que la aparición temprana de la maleza no se diera y nos sorprendió una infectación tardía
que se dio ya sobre un cañaveral cerrado donde no había posibilidades de entrar y donde la única posibilidad que veníamos viendo hasta el momento era un control manual, que entre la cantidad de maleza que había y ante la situación que estamos viviendo era imposible realizarla por su baja eficiencia y por su alto costo. Pensamos entonces en una aplicación con dron. El año anterior, en un lote de soja, hicimos un control de pasto cubano, manchoneando los sectores donde había esta maleza, con muy buenos resultados. Entonces, esto nos hizo pensar de por qué no aplicábamos esta tecnología para el control de tupú. Para que les explique cómo se realizó el proceso de control, le voy a pasar la palabra a Eugenio Lobo, que también es parte de la empresa, para que les cuente cómo trabajó. Luego de la experiencia que tuvimos el año anterior con aplicaciones por rodales para el control del pasto cubano, decidimos abordar la problemática de esta maleza en conjunto con una empresa de la zona, especialista en aplicaciones con drones y teledetección. Para eso ideamos un sistema donde desarrollamos dos etapas, una primera en la cual hacemos la teledetección y el análisis de la maleza, y una segunda que es la aplicación por prescripción de rodales con dron. Es importante entender que estas dos etapas son independientes y ambas nos sirven como una herramienta. En una primera etapa es necesario un mapeo, el mismo se realizó con dron, con una cámara RGB a color de alta resolución, obteniendo una imagen de todo el lote que queríamos evaluar. Fue muy importante encontrar el momento fenológico donde la maleza, por su color, se diferencia de manera rápida y visual del cañaveral, ya que, por ejemplo, estamos viendo una imagen de marzo, donde el verde claro es la maleza sobre el cañaveral, y en junio, donde la maleza ya está entregada y ya casi no hay diferencia de color y se hace mucho más engorroso la detección y la identificación. En una segunda etapa se realiza un procesamiento. Este procesamiento tenía que ser ágil para que podamos tener en el lapso de un día o del mismo día la prescripción para realizar el control. Tiene que ser específico, habría que generar las prescripciones solo de los rodales de la maleza, generando alguna franja buffer, y debería ser lo suficientemente preciso para que el dron pueda cargar la prescripción y aplicar en el lugar adecuado. Se genera un análisis donde lo que se buscaba era identificar la superficie infestada con la maleza de la superficie total del lote, para tomarlo como herramienta de decisión a la hora si convenía una aplicación con dron o convenía evaluar alguna otra alternativa, debido a que la infestación era muy grande o muy baja. Decidido realizar la aplicación con dron, se generan las prescripciones y el dron aplica de manera totalmente autónoma sobre los rodales. En este caso se dejó una franja buffer, que es la que se tiene estudiada ya de dispersión de la maleza, aplica directamente sobre los rodales de cada maleza en el lote. Acá podemos ver, por ejemplo, toda la superficie que se aplicó, total. Lo que está marcado en rojo son el patrón de aplicación del dron por arriba del cañaveral. El resultado en el lote que usamos como prueba fue que de las 28 hectáreas totales que tenía el lote, aplicamos solo 11,4. Muy importante fue, ¿no es cierto?, la oportunidad de aplicación. Es un lote que, como comentó José Ignacio, no teníamos otra forma de tratarlo, de manera manual era inviable y no podemos hacer una aplicación aérea con avión. Esto nos permitió realizar un control muy eficiente. El dron tiene muy buena calidad de aplicación. Pudimos aplicar solamente los rodales, las 11 hectáreas sobre las 28. Hay un menor uso de fitosanitario, también usamos el 30% menos de producto de lo que hubiésemos usado si aplicábamos todo el lote.
un menor uso de agua, ya que el dron hace una aplicación de ultra bajo volumen, se aplicaron 10 litros por hectárea, y obtuvimos un mejor control comparativo con otra metodología. El resultado exitoso de esta experiencia nos llevó a tratar de ir aplicando tecnología a otras necesidades que presenta el campo. El campo es una finca que tiene una diversidad de ambientes importante, una finca chica con una diversidad de ambientes importante, y eso nos llevó también a usar los índices verdes, por ejemplo, para ambientar. Esa ambientación nos llevó a, a diseñar las plantaciones para poder hacer manejos diferenciales del lote, que significan fundamentalmente fertilizaciones diferenciales. O sea que la empresa va por el camino de tratar de aplicar la tecnología en todo lo que sea necesario, ¿no es cierto?, que con las herramientas que tenemos actuales nos permite hacer cosas que antes no las podíamos hacer. Y en el caso concreto de la aplicación de Tupulo, estamos pensando, por ejemplo, este año, ya directamente hacer una aplicación por rodales con dron, con preemergente, para tratar de que el problema controlarlo de entrada en los lugares donde es únicamente necesario. Bueno, les agradezco a todos su atención, su participación en esta charla, y espero que les haya sido de utilidad y que les pueda a ustedes también despertar la inquietud de animarse a utilizar herramientas nuevas para solucionar los problemas que se nos presentan todos los días. Muchísimas gracias, Eugenio, muchísimas gracias, José Ignacio. La verdad que muy interesante. Se ve que entran en un círculo virtuoso y una cosa lleva a la otra, y por sobre todas las cosas, extrapolable a la realidad de muchos cañeros y de otros cultivos. Les recuerdo que van a tener disponible una encuesta en el chat para que nos dejen su opinión y sus recomendaciones. Para nosotros es de suma importancia y de mucha utilidad contar con esa información, así que les pido por favor que ahí nos pusieron el QR para acceder a esta encuesta. Les decía, es de mucha utilidad y nos permite avanzar y trabajar en la dirección en la que ustedes nos marquen. Así que por favor no dejen de contestar esa encuesta. Vamos a volver a agradecer a nuestros auspiciantes, quienes son los que hacen posible este ciclo de charlas: BAF, Lanter, Fitoquímica, Rizobacter, Eficacia y AGD. Bueno, llegó el momento de las preguntas que nos fueron llegando, y tengo varias. Para Daniel Frascarolo, si cosechó o no cosechó el garbanzo que hizo de cultivo de servicio. Hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, Frasca. Hola, buen día, ¿cómo les va todo? El garbanzo que hacemos para cultivo de servicio no tiene como finalidad la cosecha, sino no sería un cultivo de servicio, sería un cultivo de cosecha. Lo que cosechamos es lo que queremos producir la semilla para el próximo año, la porción de superficie que queremos hacer para el próximo año, pero cuando nos planteamos el garbanzo como cultivo de servicio, no es un cultivo de cosecha, sino no tendría ni los valores de materia seca que obtuvimos, ni tendríamos la cantidad de nitrógeno disponible que deja el cultivo de servicio. Entonces no se cosecha. Cuando es de servicio, no es de cosecha. Perfecto. Muy claro. Muy claro. Para Juan Pablo Marcaida, ¿qué costo tiene el silo de caña de azúcar versus el de maíz en términos de energía metabolizable? Bien, Sebastián. En realidad, digamos, si lo medís por energía, te sigue siendo un poco más barato, te da más o menos 4 pesos el de maíz a los costos nuestros.
y 3,40 el de caña de azúcar. Yo no lo mido por energía, porque entiendo que el silo, yo lo que busco es volumen de fibra como alimento. Primero que la energía del maíz viene de almidón y no es tan comparable con la caña. Y después que en el corral al tema energético lo podemos incorporar a través del grano de maíz partido y no así la fibra. En todos los nutrientes sigue siendo un poco más barato que el del maíz, pero insisto en el objetivo en el cual usarlo al silo, digamos. No, habría que estudiar mejor y verlo bien en el tema de la terminación del feedlot, digamos. O sea, depende a qué categoría le da. No le daría una recría, se lo daría a vacas o a animales en terminación, digamos, con un gran aporte de maíz, por supuesto, solo como uso de fibra. Y en este caso las vacas buscando volumen y corrigiendo calidad con incorporación de proteínas y de grano de maíz. Perfecto, muy claro. Otra para vos, antes que te mutees. Me preguntan si el número total de la cría intensiva es positivo. Mira, los números que hemos ensayado, hemos hecho varios ensayos, digamos, teóricos, por supuesto, nos dejaba, va dependiendo también de las condiciones, ¿no? del negocio. Cuando empezamos a hacerlo nos daba números positivos, el año pasado el número no era tan positivo. Nosotros lo que tenemos en estudio y queremos es lograr un ternero por debajo o al mismo costo de un ternero de compra. Si esa condición nos da, digamos, con la alimentación, que va a ser el costo principal por los 12 meses, creemos que el objetivo está logrado. Después hay que ver toda la parte operativa también, que en la intensificación creemos que se van a levantar los números, las eficiencias, tanto reproductiva como productiva, y también va a haber más pérdida por las cuestiones sanitarias, digamos, y de hacinamiento. Si logramos que el ternero nos quede al mismo costo que comprarlo, creemos que el proyecto es viable. Muy interesante, o sea que el costo de oportunidad de la compra de terneros sería tu vara para ver si entras o no en este sistema. Yo no me diría ahí, digamos, tenés algunas condiciones como no tenés flete, no tenés comisiones de compras de animales y tenés, bueno, hay que transitarla a la experiencia, medirla y ser eficiente en lo que hablaba, que era en la alimentación, digamos, de esos 12 meses, que la vaca no coma 1 gramo de más de lo que tiene que comer, pero que sí se mantenga en una condición corporal muy buena de una vaca de cría a campo, digamos. Creo que ahí tenemos que afinar y ver los resultados. Yo lo pondría el costo de oportunidad de la compra del ternero a igual valor o menor, digamos. Impecable, clarísimo, clarísimo. Y que tu vaca se preñe bien y no se pase. Creemos que debería, por tener la alimentación controlada, creemos que las eficiencias deberían ser mayores. También van a ser más grandes las pérdidas, pero debería compensar una cosa con la otra, digamos. Bueno, muchas gracias. De nada, para los lobos me preguntan cuál es el costo de aplicación y si evaluaron el resultado de las imágenes tomadas por dron en alguna experiencia con maíz. Muchas gracias. En cuanto al costo, el costo se componía de 2 valores. Uno era el primer análisis, el primer vuelo de imágenes con dron para generar el análisis y tomar la decisión si aplicar o no, que eso por ahí dependía de la superficie, el porcentaje de la superficie con infestación y la distribución. En el caso nuestro, de los lotes que aplicamos en la empresa, rondaban el 40% de la superficie infestada que aplicamos con dron, y el costo final de las dos cosas era de $40 por hectárea aproximadamente. En la aplicación con dron rondaba los $35 por hectárea efectiva aplicada, y ese costo nos daba el mismo costo
que la aplicación con mosquito del total del lote, contemplando el producto, ¿no es cierto? Como para que se entienda, y nos daba un poco menos que el costo de la aplicación con avión, siendo que estuvimos aplicando lotes que no podíamos aplicar ni con mosquito ni con avión. En cuanto, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Y habían hecho alguna experiencia o tenían medido esto en el cultivo de maíz? Justamente por, digamos, por la oportunidad de aplicación que te brinda el dron. Y después sí se evaluó. Sí se volvió a evaluar los resultados se volvieron a evaluar a campo, ubicando al tener dentro del primer informe que se nos entrega, se nos georreferencia en los rodales más grandes y luego se ingresó a campo después de la aplicación para ver el efecto de la aplicación. Tuvimos muy buen control, de hecho se evaluaron algunas alternativas de distintas combinaciones de herbicidas, también para evaluar distintos costos de dosis. Todas tuvieron muy buen resultado. La que mejor resultado nos dio fue la combinación de atracina con estarane, y se evaluó de manera visual también con dron los resultados. Había una imagen ahí, creo, en la presentación, de un antes y un después, de una imagen con dron, pero de la mayoría de los lotes se evaluó. En maíz hicimos, sí, se hicieron algunas experiencias de insecticidas para control de cogollero, donde algunas características de la aplicación con dron le confieren muy buena calidad a la aplicación. Y después todo lo que son aplicaciones de rodales de malezas resistentes. En caña tuvimos experiencias con cubano en soja y cubano en caña también, con alosulfurón. Todos los rodales de cubano por encima de la caña también hicimos experiencias de manchoneo, anduvo muy bien. Maíz hicimos algo de rodales resistentes, también con Sempra, todo lo que se puede identificar, digamos, con imagen, después se podría estar aplicando con dron, ¿no? En soja, sobre ruso resistente, ataco resistente, también todo ese tipo de rodales después se pueden manchonear con dron, ¿no? Con muy buen resultado, porque tiene muy buena calidad de aplicación. Impecable, impecable. Muchas gracias. De nuevo, escalable, extrapolable, muy interesante. A Juan Pablo de nuevo, si tuvieron problemas sanitarios en el tiempo de parición dentro de un corral, al ser un sistema tan intensivo, ¿qué nos podés comentar de esto, Juan Pablo? En realidad, digamos, arrancamos ahora, el mes que viene empezamos a encerrar recién. Ya tuvimos alguna experiencia dentro de los corrales. Rancho Grande genera la recría corral, y el sistema del corral está muy integrado al sistema de cría, por esto que les contaba que el campo tiene una debilidad con el tema de anegamientos temporales extendidos, digamos, en la época de lluvia. Tuvimos que encerrar en algún momento, y bueno, sí, el barro es una complicación para poder contrarrestar. Los corrales que preparamos para realizar la cría intensiva no son corrales los corrales del Field, sino que preparamos. Es un potrero de 20 hectáreas, que la idea es que cada 20 hectáreas haya 500 vacas, donde les instalamos un comedero para poder darle un poco más de superficie y que la vaca esté un poco más cómoda en el momento de la parición. Sí creemos que al tener la alimentación controlada, un poco lo que les contaba de hacer servicios escalonados, podemos hacer los servicios en épocas en donde la aparición la podamos tener un poco antes, más tipo un servicio anticipado, y que no caiga en época de lluvia, digamos, con un ternero débil o muy chiquito. Tratar de que llegue a la época de enero, febrero, febrero es el peor mes acá, llegar con un ternero ya maduro dentro del corral para no tener problemas. Nosotros hacemos muchos destetes anticipados con terneros de 100 kilos, lo hacemos de oficio ya en ciertos rodeos del campo, los que transitan por los pastoreos por los lotes de anegamiento, y ya hace 6-7 años que venimos destetando
rutina y no tuvimos problemas mayores, salvo años que, bueno, que la lluvia puedan superar el promedio, pero en gran escala. Ahora vamos a ver, digamos, la experiencia en estos potreros de superficie más grande, a ver cómo se comporta el tema de la aparición ahí con la vaca un poco más cómoda. Perfecto, muchas gracias. Muy claro. Bueno, vamos cerrando esta instancia. Agradecemos nuevamente a todos nuestros sponsors que hicieron esto posible. Queremos nombrarlos nuevamente a todos ellos. A Tucagro, a North Alliance, a Bayer, a Fitoquímica, a Lanter, BASF, Rizobacter, Eficacia y AGD. No quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos a la próxima charla de este ciclo de charlas, que va a ser el próximo jueves 2 de septiembre a las 8:30, igual que hoy, con el análisis de campaña de la región NOA. Ahí está el flyer. Muchas gracias, Facundo. No se olviden de contestar la encuesta, que eso es algo sumamente importante y un insumo muy rico para nosotros. Y bueno, es evidente que el ser miembro CREA no es una condición circunstancial o momentánea, sino un estilo de vida, ¿no? Actuar con convicción y sobre todo con mucha pasión, como vimos en todos estos casos, es lo que impulsa a vivir los valores CREA día a día. Nuestros sistemas productivos hoy son cada vez más complejos y hay que manejar un sinnúmero de variables. A las claras está. Muchas veces exceden lo netamente técnico. Vimos el caso del fuego, el caso de la basura, el caso de no poder aplicar ciertas cosas porque estamos en la cercanía de algún poblado, etc. Lo que hoy vimos en todos estos casos es que tienen algo en común. Todos ellos persiguen la búsqueda constante de la excelencia y se trabaja de forma coordinada. Se construye el conocimiento de manera colectiva. Y esto se da gracias a la generosidad sobre la que se basa nuestro movimiento. Desde CREA nos propusimos ser líderes en nuestro sector, estar en la vanguardia y ser motores del cambio. Esto solo es posible si trabajamos a diario en lograr la mayor eficiencia en el uso de nuestros recursos, en bajar y disminuir al máximo el impacto, y trabajar constantemente en diseñar y aplicar tecnologías de procesos. Exactamente lo que vimos hoy, en todos los casos. El ser apasionados, creativos e innovadores está en nuestra esencia CREA, 3 características que dieron lugar, sin duda, a la agricultura como hoy la conocemos, pero que seguramente también la poseían aquellos primeros inquietos que la forjaron. Los miembros CREA no se quedan quietos y siempre con una mirada a largo plazo, ya lo dijo Ezequiel al principio. Están en constante búsqueda de hacer las cosas de una mejor manera, bajando la cantidad de principios activos, gestionando los residuos que se generan propios de nuestra actividad, encontrándole la vuelta a la ganadería con ideas que parecen un tanto locas al principio, pero que terminan siendo una buena opción, o bien organizándose para prevenir que un descuido de alguno, como el fuego, puede ir en contra de un esfuerzo de varias campañas, como lo dijo Andrés París. Y es por eso que hoy me animo a decir que los miembros CREA viven hoy la agricultura del futuro. Y no nos olvidemos nunca, y esto que quede muy claro, que gracias a los José Luis, a los Juan Pablo, a los Marcos, y muchos otros que se animaron a dar el paso, a gestionar sistemas, a cambiar paradigmas productivos, y básicamente a ser protagonistas del cambio, hoy avanzamos en esta dirección, la dirección de la innovación. Somos CREA. Muchas gracias.